no sé si tienen ahí si tienen ahí la posibilidad de mirar la lista ¿Mm? para, para no tenerla que volver a escribir. Ujú. Como vamos a leer la palabra Tanaj, es una sigla. Ay, yo no, esto es la, el tablero. Neri, ¿cuál abrimos? En la primera. El primero. La primera sí. Entonces, palabra Tanaj es la sigla de los tres bloques que tiene el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia que utilizan los israelitas. Los judíos, pues. En mi pantalla me habla de un problema. ¿Será un problema de mi computadora o será que está molestando? ¿Qué, qué tipo de problema? No, dice informar de un problema o actualizar. Entonces le di a actualizar. Entonces mejor me voy a pasar al celular porque Oscar, ¿tu versión de Zoom está actualizada? pues ya le di a actualizar, pero no me sirvió para. Déjame, salgo y vuelvo a tratar de entrar. Ok.
Vamos leyendo. Se dice Tanaj, Tanaj. Torah, ya ustedes saben qué es la Torah, ¿cierto? Mm. Torah son los 5 primeros libros. La ley. Torah son los 5 primeros libros que no traduce ley. Ok. Lo que traduce la palabra Torah Pentateuco. es instrucción Ujú. Ok. y viene del verbo mostrar. Entonces, Torah no es correcto decir ley, aunque nosotros aquí decimos ley, que los libros de la ley, pero en realidad son los libros de la instrucción. Que Neri, ahí tengo una inquietud. Si es una instrucción eh, con el carácter de un padre amoroso que da instrucción a su hijo. literal, se cita literal. Es más, dice que esa Torah pues se traduce, en algunos casos habla de mandamientos, de ley, de decretos. Todo eso lo da Dios para que vivamos felices y nos vaya bien sobre la tierra. Como lo Eh, expresa eh, en Josué. en Josué, en Deuteronomio también lo enfatiza, que si guardamos esa instrucción que Él nos ha dado, seremos felices. Ahora, ¿para qué Dios dio la Torá? Para que Dios dio la Torá para que el pueblo de Israel viviera con una ley perfecta, en una sociedad perfecta, una sociedad sin delitos, sin crimen, sin robos, sin asesinatos, una sociedad con justicia, una sociedad enmarcada en el amor, porque el primer mandamiento que da, que está en Deuteronomio 4:6, que comienza con una palabra que es la oración que hacen los judíos todos los días. Algunos la hacen 3 veces al día, que es el Shema, Shema, Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es. Y ahí sigue hasta el 11 diciendo, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y empieza a decir, y estas palabras que yo te doy hoy las pondrás en tu frente, en tu mano derecha, en los dinteles de tu puerta y la enseñarás a tus hijos. Entonces, el resumen de toda la Torá es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Entonces la Torá es una instrucción para vivir una vida de amor. Por eso yo que he tenido ese privilegio tan precioso de vivir dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es muy solidario, de mucho apoyo. Eh, cuando, cuando alguien está en una crisis económica, eh, pues los demás la apoyan. Osquitar conoció una familia que fueron discípulos nuestros allá en Israel, que yo no sé si tú fuiste en la época que la hija de Salo tenía el niño con cáncer. Creo que todavía no, pero sí, sí, Tú fue fuiste en la época después, tú fuiste después que él tenía, o cuando sea, estaban. porque yo fui allá a Israel 3 meses a ayudar a cuidar al niñito que tenía 1 año y 8 meses y la mamá estaba embarazada y no podía acercarse a la quimioterapia.
Entonces, los amigos de ella, recogieron entre todos y le compraron un carro nuevo. Un carro, no me acuerdo, era un carro de una gama como decir, un Volkswagen, pero nuevo. Entre todos los amigos lo compraron para que ella pudiera desplazarse al hospital y a todo lo que ella necesitara. Eso pues, eso, Dios mío, me está sonando una alarma, que sea. Pero no es la alarma de acá del temblor. Ok. O sea, es un pueblo muy, muy bello. No, no, los israelitas no son religiosos en su mayoría. Ustedes no escuchan esa alarma, ¿verdad? No. Bueno, No, entonces la Torá trae toda la instrucción para una sociedad de ayuda, de amor, de apoyo, de respeto. El respeto por los padres, por ejemplo, es algo que está impregnado en la cultura de ellos. No que no haya hijos que a veces son groseros con los papás, pero es parte de su cultura el honrar a los padres. La generosidad, la diligencia, es un pueblo muy trabajador. Entonces, para ellos la Torá se convirtió en su manual de su cultura. Y de verdad que cuando uno mira la Torá, los detalles, encuentra cosas tan bonitas. Por ejemplo, que cuando hay un violador, pues lo matan. ¿Ya para qué? Para que los demás que querían ser violadores se asusten y sepan que los van a matar. Bueno, ese es en resumen la esencia de la instrucción. El segundo bloque de libros se llama Nevi'im, que significa profetas. En este... miremos primero la lista de los libros de la Torá y vamos a leerla, que son los 5. Entonces, el mismo orden que tenemos nosotros. Entonces, vamos a leer ahí. No los vamos a escribir porque ahí los tienen. Bereshit, 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 Shmot, 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 Vaikra, Vaikra, Baikra, Bamidbar, 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 Dvarim. Barim. Dvarim. Bueno, cada uno de esos libros tiene el nombre básicamente está en el primer versículo de cada libro. Por ejemplo, Bereshit, que es Génesis 1, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Bereshit significa en el principio. Ajá. Segundo libro se llama Shemot y es Shmot. nombres. La palabra Shem significa nombre. Eh, Shemot es nombres. Y está también en el primer versículo que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Por eso se llama Shmot. Vaikra
¿Mm? Vaikra. Aquí les adelanto un puntico que me demoré un poco para entenderlo, y es esto. Esta es la Vav, que Ajá, significa y, es la conjunción. Y aquí está el verbo kará, que es llamar. Y está la yod, que indica el futuro masculino tercera persona. Según esta palabra, ahí diría, y llamará él, llamará. Pero resulta que cuando en el Tanaj aparece la Vav antes de un verbo, indica lo contrario. Eso no me parece complicado porque ya uno se acostumbra a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Según la gramática, aquí diría y llamará. Resulta que esa Vav lo que hace ahí es que indica que es al contrario de lo que está escrito. O sea que Vaikra literalmente dice llamó. Y llamó, no como está literal gramaticalmente escrito, que sería y llamó. No, es y llamará, no, es y llamó. Un pasado. ¿Qué dice? Pues que Dios llamó a Moisés y le dijo, ese es Pero entonces no sería la negación, sino un cambio en el tiempo, de futuro a pasado. literal. Esa va, cambia el tiempo, de pasado a futuro o de futuro a pasado. El hebreo tiene algunos verbos que yo no me los sé, pero conozco algunos, que en sí mismos significan cosas opuestas. Por ejemplo, en Job, cuando pasa toda la catástrofe y él está con esa dificultad en la piel, su esposa le dice, todavía sigues, como todavía sigues siendo un hombre justo, maldice a Dios y muérete. Resulta que la palabra que hay ahí es la palabra barej, que viene de bendición. Ahí ella le está diciendo, en lugar de decir bendice a Dios y muérete, lo traducen al español como maldice a Dios y muérete, porque ese verbo bendecir al mismo tiempo significa maldecir, según el contexto. Pero bueno, ujú. no quiero que nos compliquemos con eso. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar, a mí me gusta mucho usar el chat GPT cuando tengo los textos. Yo antes usaba una concordancia hebrea, un diccionario y una Biblia. Ya no, ya cuando hago mi devocional con el celular, yo busco el texto y ahí entonces el ChatGPT me va explicando cada palabra, me la va traduciendo. Tiene la ventaja de que yo coloco el texto que necesito, lo escribo en hebreo. Por ejemplo, yo quiero escribir Bereshit 1:1. Entonces yo escribo eso y ya él empieza el chat a explicarme palabra por palabra. Entonces ya no tengo que andar por ese montón de libros, sino que yo simplemente hago un clic, voy viendo la explicación. Entonces ahí, por ejemplo, según el contexto, me lo traduce palabra por palabra. Bueno, con esto no vamos a tener complicación. Cuando tú veas un contexto, es que yo creo que para ustedes va a ser muy fácil ya ir a mirar los textos con esas herramientas que tenemos en Internet.
Seguimos con el cuarto libro, es Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Midbar es desierto. Bamidbar. Entonces, todos estos nombres son tomados del primer versículo. Idvarim significa cosas o palabras. Palabras. Varim. Dabar es cosa o es palabra. Entonces el versículo que le da el nombre a ese libro dice, y estas son las palabras que Dios le habló a Moisés. Entonces tenemos ahí la Torá. ¿Alguna pregunta? A ver, yo no había notado eso. Qué pena. Berechid en el principio. Shemot en el desierto. No, Shemot, estos son los nombres. Perdón, estos son los nombres. Bueno, Shemot literalmente significa nombres. Solo Nombres. significa nombres. Ya. Pero en el contexto del versículo, estos son los nombres de los. Levítico, perdona que Vaikra. se... Vaikra, sí. Vaikra, que Vaikra. significa y llamó Dios. Y llamó. Número 100 en el desierto y de Barín, cosas o palabras, sí. Palabras, palabras. En ese contexto es palabras. Palabras. Entonces, estas son las palabras que Dios habló a Moisés para que le diga al pueblo de Israel. Ya tenemos entonces el primer bloque. Vamos por el segundo bloque. Ajá. El segundo bloque, que se llama Nevi'im, tiene, tiene dos bloques, que es Nevi'im Rishonim, Nevi'im, Nevi'im Rishonim. Nevi'im Rishonim, que significa profetas primeros. O sea, Nevi'im solo es profetas. Nevi'im solo es profetas. Y Naví solo es profeta. Naví solo es profeta. Cuando modificamos una palabra, sí, cuando modificamos una palabra, muchas veces la vocal cambia. Fíjate ahí. Nosotros lo hubiéramos dicho, el plural de profeta sería Naviim. Y no, resulta que ya ahí no es Naviim, sino Neviim. perdón. El profeta es alguien que lleva. Profeta es alguien que lleva un mensaje. El verbo llevar. Eh, mm, Naví, Naví. Eres tan amable y me repites cuáles son las dos divisiones.
los profetas. Vamos a ver la primera, que es Nevi'im Rishonim, que es los profetas primeros. Ujú. Luego son 4 grupos de libros y luego vamos a los segundos, pero vamos a ver primero estos. Ahora te la digo, ahora te la digo porque vamos a poner el título. De los primeros, Nevi'im Rishonim, la tenemos ahí la lista, que es Josué y Yehoshua, jueces, Shoftim, Shmuel y Melahim. Vamos a leerlos. Yehoshua. 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 Yehoshua significa Jehová salva. Jehová salva. Eh, el verbo salvar es leoshia. Leoshia. Josué. Jehová salva. Hay una palabra, esta palabra en hebreo, Oshia, na, en hebreo, na, significa salva por favor. Ese na significa por favor. Hay otra palabra que es más común para decir por favor, pero esta na es por favor. Oshiana, salva por favor, y en español aparece como Osana. Oshiana. Hoshiana es Salva salva, por favor. por favor. Salva por favor. Ese na es por favor. O sea, cuando tú estás diciendo en español Osana, estás diciendo salva por favor. A veces cantamos Osana, Osana al rey. Estamos diciendo salva por favor al rey. Ya vimos Josué. Vamos con el siguiente libro. Shoftim, que es jueces. Shoftim es jueces. Entonces, solo un juez es Shofet. Shoftim, Shoftim. jueces. Shoftim. Shoftim. Chof, con F, chof. Sí, con F, Shoftim. Ujú. Luego sigue Samuel, Shmuel,
Shmuel significa Dios escucha. Pues ese nombre Samuel se lo pusieron desde que nació, pero el contexto del capítulo 3, donde Dios lo llama, cuando Elí le dice, ya por la tercera vez que ve que Samuel va a despertar a Elí a decirle, ¿para qué me llamas? Ya la tercera vez Elí le dice, cuando vuelvas a escuchar el llamado, di, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces, literalmente Samuel es el que escucha a Dios. El significado exacto es el que escucha a Dios, pero el literal es llama. No, no, no. El que escucha a Dios. Lo que le enseñó Eli que respondiera, habla Señor, que tu siervo escucha. Y el otro libro es Melahim. Melahim, que es reyes. Y viene entonces el singular es Melech. ¿Qué dirá entonces aquí que este que puse en rojo? Melahim am, Malhim. Melech. Me, Melech Amlachim. Meleja Malhim. Amlachim. Amlaji. Melahim. Amlachim. Melech Amlachim. Melech Allahim. Melech Amal Digan Amlaji. Am, am Ham y luego Lachim. am, Lachim. Amlahim. amlajim. Bien, Oscar. Amlachim, Claudia, bien. Amlahim. Amlahim. Melech Amlachim, ¿qué querrá decir eso? Melech Amlahim. Melech Ham Rey, Ham. quiere decir rey. Melech es rey, ¿cierto? Sí. Ham es Eso es una sola palabra, Amlachim. Lahim. Mm, Señor, Ham. Lahim. Es un plural. Es un plural. Sí, es un plural porque termina en im. Sí, señor. El nombre del libro. Reyes, pero el rey es Melech.
Y Ham, Lahim, Rey de Reyes. muy bien, Claudita. Rey de ¿cómo Reyes. dijiste? Rey Rey de de Reyes. Reyes. Rey de Reyes. Rey. Y vamos a ver, Mm, vamos a ver también. Señor, ¿saben qué es señor? Adón. Adón. Adón a Adonim. Adón, Adón a Adonim. Señor de señores, sí. Sí, señor. Mm. Cuando estés orando y quieras decirle algo en hebreo, Melech Hamlachim, Adón a Adonim. Ah, vete a ver. Ah, sí. Estos son entonces los Nevi'im Rishonim. Vienen entonces Nevi'im Achronim. Ay, Señor. Nevi'im Achronim. Bueno, eso lo tienen en la lista que les mandé. Vamos a dejar ahí con la bendición del Señor que decimos así. Nevin. ah, eh, Ezrat Hashem. Ezrat Hashem es una expresión con la ayuda del Señor. Al Señor en el judaísmo algunos le dicen Adonai. Bueno, los judíos mesiánicos le dicen Adonai. Algunos judíos tradicionales también. También se le dice Hashem, que es el es nombre. el Señor. El nombre. El nombre, Señor es Adonai. Señor de señores, Adonai. Hashem, el nombre. Ba'ezrat Va. Hashem quiere decir con la ayuda del Señor.
Entonces, Baezrat Hashem, el próximo martes a las 7 de la mañana nos estaremos viendo para continuar, para que vayamos mirando los nombres de los libros. Bueno, Gracias. Muchas gracias. a ustedes. Dios te Dios te bendiga. bendiga. Dios- Amén. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias, muchas bendiciones. Amén. Vayan estudiando. Día. Mm. Sí, señora. Si Gracias. ustedes han estudiado todo lo que yo les he enseñado, vamos bien. No todo. Estudiado y se lo saben, pues me refiero a eso. Ujú. Sí, señora. Bueno, les deseo muchas bendiciones, mucha Gracias. sabiduría, mucho Buen entendimiento día, Dios te espiritual. guarde. Gracias, Gracias. Mary. Igual, Chao. Mary, mil Gracias. gracias. Dios te Gracias y hasta Chao. pronto. Luego todo. Chao, jovencitos. Chao.